de concilio donde discutían cuáles eran los problemas de la party. Y en esa ocasión el problema básico es que a la party iban pocas chicas y estaban indignados con esa cuestión. Y había un tipo que exclamó allí: tenemos que encontrar cuál es nuestro error, dijo uno que estaba vestido de entrenador Pokémon. Y me hizo mucha gracia esa imagen y esa frase juntas, no sé. El caso es que vamos a hablar de los últimos acontecimientos, los recientes acontecimientos. Ahora está en boca de todos lo que ha pasado con la SGAE. La detención de Teddy Bautista, su posterior dimisión, el canon, que hoy la ministra Sinde ha estado hablando de que el canon lo van a eliminar y quizás transformar en otra tasa. Sobre todo eso vamos a hablar, y vamos a pasar, os aviso ya muy brevemente, por los acontecimientos de la Operación Saga y las detenciones de Teddy Bautista, de José Neri, etcétera. Y digo brevemente porque creo que es lo que merece un asunto donde estamos todavía en una fase muy previa y donde hay que presumir, como es natural, la inocencia. Yo conocí a Teddy Bautista hace 8 años en un debate, y la verdad es que en ningún momento me esperaba que fuera a pasar esto. Quiero decir, yo lo conocí allí y me pareció un tipo normal, no sé, tú te cruzabas con él y saludabas, en fin, y eso le deja con una buena coartada. Y el caso es que sobre todos esos asuntos vamos a hablar. Y para empezar, creo que hay que hablar, para tener un buen hilo conductor, de un artículo que escribió Javier Bardem en el periódico El País. Tras el rechazo de la conocida hoy como Ley Sinde en el Congreso, simulacro de rechazo porque luego se aprobó en el Senado, como todos sabemos, Javier Bardem escribió un artículo muy agresivo en El País donde decía que ya no hay ley que proteja al artista y que ahora la ley abraza al ladrón. Decía Javier Bardem, proponiendo una analogía, que imagináramos que vivíamos en un mundo donde existiera una posibilidad, por un nuevo invento, una máquina, que te diera la posibilidad de hacer una copia exacta de un tomate. Y decía Javier Bardem que eso era una injusticia para aquel que lo cultivó. Es decir, en el mundo de Javier Bardem, los alimentos serían infinitamente clonables, y eso, lejos de ser digno de fiesta, es algo que merece ser visto con recelo por el efecto que tiene en el mercado ese nuevo invento. Es decir, en la leyenda de la multiplicación de los panes y los peces, Javier Bardem es el pescadero que se aparta de la fiesta, niega con la cabeza y arruga la nariz. Como le pasaría al tipo que cultiva los tomates si el maravilloso invento de Javier Bardem existiera, la industria discográfica y cinematográfica hoy en día persigue sombras. La industria discográfica y cinematográfica, que es un gigante que se convierte en un niño de pecho cuando se conecta a internet a perseguir internautas, está intentando frenar algo que es absolutamente imposible de parar. Están equivocando, en mi opinión, la pregunta. Es decir, la industria discográfica lleva años clamando por su derecho a apropiarse de lo que ellos producen, que son bienes culturales, y a excluir a terceros del acceso a esos bienes. El hecho de que las nuevas tecnologías hayan cambiado la propia naturaleza de los bienes que produce la industria discográfica y cinematográfica, y que ese cambio de naturaleza haga que ese derecho no pueda ser ejercido en la práctica, parece que no es motivo suficiente para pensar en otro tipo de vías que sean realizables. Es decir, encontrar un problema que sea resoluble. Esta reflexión que os hago nos lleva inmediatamente a una cuestión que yo creo que es esencial, que es la de los llamados costes de exclusión. Los costes de exclusión, para entendernos rápidamente, son aquellos desembolsos económicos que se hacen para excluir a terceros del uso de nuestra propiedad. En el caso de la propiedad tradicional,
es sencillo, con unas paredes, unas puertas, unas verjas de mediana calidad, suele ser suficiente. Y el Estado solo interviene en aquellos casos en los que todo lo demás falla. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se intenta conseguir ese efecto de exclusión en bienes que por su propia naturaleza, ayudados por las nuevas tecnologías, ya no son susceptibles de ser poseídos? Es decir, bienes que no puedes conseguir un efecto de exclusión con algo parecido a una puerta o unas paredes. Lo que sucede, y lo vemos diariamente, es que los costes de exclusión se disparan. Los costes de exclusión son, por ejemplo, las campañas de concienciación que vemos habitualmente en la televisión, en los periódicos, en los medios de comunicación en general, los cambios legislativos que son impulsados por lobbies de presión, las acciones legales, la inversión en sistemas anticopia. Todos esos gastos son los conocidos como costes de exclusión, que en el caso de la propiedad intelectual, precisamente porque no tiene esa facultad para excluir a terceros, se disparan. En este caso, y tras el fracaso, ya que hemos visto que no se ha conseguido el efecto de exclusión pretendido con esos costes, queda por preguntarse si sencillamente aquel derecho del que dice la industria que se le debe reconocer es un derecho que simplemente no puede ejercerse. Es decir, queda por preguntarse, siguiendo el hilo del ejemplo de Javier Bardem, si sencillamente lo que hay que hacer es coger el invento del tipo que copia tomates, que inventa la máquina que copia tomates, primero celebrar ese invento, segundo ponerlo al alcance de cuanta más gente mejor para que copien cuanto más mejor, y tercero, centrarnos únicamente en la cuestión que parece resoluble, que no es desde luego la de impedir que la gente use ese avance tecnológico o de conseguir una exclusión imposible, sino centrarnos en la cuestión realmente resoluble, que es la de cómo remuneramos al tipo que cultiva los tomates, no ya por una cuestión de equidad o justicia, sino por nuestro propio interés para que el tipo siga cultivando los tomates que luego nosotros vamos a comer.